Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 27, Historia del orfanato de la aldea del comienzo. A ver, un manojo de rábano blanco, un manojo de col roja, una montaña de col de puño y una bolsa de judías de pulgada. Ah, y la sal también se estaba acabando. Hermana Sonia, ¿vas a comprar más? Claro que sí. A partir de mañana, nuestro orfanato tendrá más niños, así que lo que tenemos en el almacén no será suficiente. ¿No quieres que los niños nuevos coman hasta saciarse? Sí. No hay más remedio. Vamos a esforzarnos. Los niños que habían venido como ayudantes para llevar las compras del mercado se miraron entre sí y, con renovado ánimo, se volvieron a colgar las bolsas. Yo los observé con una sonrisa. Porque sé lo pacífica y feliz que es esta situación en la que los niños pueden expresar sus pequeñas quejas con tanta facilidad. Los demonios y los humanos se mezclan por todas partes, pero nadie lo encuentra extraño. No hay mendigos acurrucados en las calles. No hay niños escondiéndose en los callejones para robar. Una persona maravillosa gobierna esta ciudad y extiende su mano a todos para que tales seres no nazcan jamás. Un paisaje ideal se extendía ante mí, algo que ni siquiera yo en el pasado habría creído, no, ni siquiera habría imaginado. Caminamos en fila por la multitud del mercado para no perder de vista a los pequeños. Al salir de la aglomeración, vi a un mago de esta ciudad transportando objetos que flotaban gracias a su magia al otro lado de la calle principal. Como vestía el atuendo característico de la aldea de Lugras, seguramente era un demonio que vivía aquí. También había aumentado mucho el número de caras desconocidas. Eso significaba que la ciudad había crecido considerablemente, y era un hecho feliz que hubiera tantos demonios salvados por Lady Remilia. Al llegar al orfanato, les di unas palabras de agradecimiento a los tres que, a pesar de quejarse de lo pesado que era, me habían ayudado. Gracias a los tres por su ayuda. Me han salvado. Jeje, no hay más remedio. Te ayudaré la próxima vez también. ¡Ay, por favor! Aunque es un poco descarado, Kioses también es un buen chico. Aunque tiene la boca afilada, tiene muchos puntos adorables. Directora Sonia, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? ¡Ay! Está bien. Solo tengo que guardar lo que compré, así que Rabi y Suruku, vayan a jugar con Kioses. Cuando dije eso, los dos salieron corriendo como si no pudieran esperar más. Los niños mayores estaban en el jardín, así que estarían bien. Después de observarlos un rato para asegurarme de que no se cayeran, tomé las compras y me dirigí a la cocina. Ah, Sonia-san, bienvenida a casa. Natik, ya habías vuelto. Gracias por traer los ñames. No, yo soy el más fuerte de este orfanato. Natik, con una sonrisa amable que no correspondía a su gran cuerpo, dijo eso con timidez y se rió. El puesto de distribución está en las afueras de la ciudad. Cuando pido una semana de ñames, el alimento básico del orfanato, suelen ser 2 sacos grandes que apenas puedo cargar con ambas manos. Natik puede cargarlos fácilmente de una sola vez sin usar magia de refuerzo corporal, así que es realmente fuerte. Como era de esperar de un exaventurero. Justo cuando pensaba eso, me detuve con un «ah». No, no. Natik no tiene muy buenos recuerdos de sus días como aventurero. Estuve a punto de mencionarlo sin pensar. Al igual que yo, Natik también es un demonio. Tiene más poder mágico que yo y su fuerza física es mucho mayor que la de una persona normal. Aprovechando eso, parece que vivía como aventurero con un gran escudo en la ciudad anterior. Según Thornsan, en la ciudad donde vivía Natik no había otros demonios que trabajaran como aventureros, por lo que ocultaba su raza y se mezclaba con grupos humanos, ganando dinero con mucho esfuerzo. Se dice que vivía en una choza en un rincón del barrio pobre, protegiendo a 3 niños demonios más jóvenes que él, y por eso vivía en la pobreza. Yo también lo recordaba. Mucho antes de que Lady Remilia me salvara, había hermanos mayores que se esforzaban por ayudarnos a vivir. Eran 3 aventureros que, con sus escasos ingresos, cuidaban de los niños demonios, incluyéndome a mí, y nos dejaban vivir en la habitación que alquilaban. Nosotros también ayudábamos en todo lo que podíamos,
pero sé lo difícil que era mantener a niños pequeños. Fue un tiempo después de que Sase y Mel, que habían huido del reino demonio, se unieran a nosotros. Un día, no regresaron del trabajo. El casero dijo que habían sido asesinados por monstruos durante una misión de aventureros. Nos dijeron que si no podíamos pagar el alquiler, nos fuéramos, y las pertenencias de los hermanos desaparecieron en algún momento. Sin tiempo para aceptar y llorar la muerte de aquellos a quienes considerábamos nuestra familia, y sin ningún otro lugar a donde ir, no tuvimos más remedio que ser expulsados. Como teníamos que ocultar nuestra raza, no podíamos depender de otros humanos ni de orfanatos normales. Otros demonios que vivían de manera similar a veces nos ayudaban, pero fue muy difícil. Recordé mis días viviendo en la calle, saboreé la felicidad actual y contuve las lágrimas en silencio. Natik también es un demonio que fue salvado por Lady Remilia y vino a esta ciudad. Para ser exactos, fue una poción hecha por un demonio del reino demonio lo que le salvó la vida, pero fue Lady Remilia quien le tendió una mano a Natik y quien invirtió dinero en desarrollar una poción adaptada al cuerpo de los demonios, así que no me equivoco. Natik, que resultó gravemente herido mientras actuaba como escudo del grupo, estaba a punto de ser abandonado por sus compañeros, porque no había dinero para el tratamiento. Probablemente influyó mucho el hecho de que tuviera que ocultar su raza y dijera que su cuerpo era resistente a las pociones y a la magia curativa. Tolsan también dijo que fue una suerte que lo encontraran y que la poción llegara a tiempo. Aunque es fuerte, Natik tiene un temperamento amable, por lo que el trabajo de aventurero probablemente no le convenía mucho. Después de ser protegido en esta ciudad, Lady Remilia, al ver su aptitud, lo nombró empleado de este orfanato, y ahora trabaja con entusiasmo. Natik, el fuerte y confiable, que nos dijo que le gustaba mucho este lugar, es querido por todos los niños. Por supuesto, a mí también me encanta este orfanato. No solo el orfanato, sino esta ciudad. Estoy realmente agradecida a Lady Remilia por crear un lugar para los demonios. No es una simple frase como, se garantiza comida, ropa y vivienda. Nadie sufre injustamente, nadie muere en trabajos peligrosos y hay hospitales que curan heridas y enfermedades. Incluso se puede ir a la escuela, aprender magia, pensar en el trabajo que se quiere y aspirar a él. Me dio una felicidad tan maravillosa que puedo pasar cada día pensando que mañana será aún mejor que hoy. Con los ojos llorosos al recordar el pasado, bajé la cara para que Natik no me viera y salí por la puerta trasera. En el patio se extendía un pequeño huerto casero que cultivábamos con los niños. Un huerto que también servía para practicar magia de abono y magia para labrar la tierra. Me sorprendió un poco darme cuenta de que había gente desconocida de pie al otro lado de la valla. No llevaban ropa de aldeano. Eran de fuera. Me puse en guardia, preguntándome qué querrían al adentrarse en un lugar tan alejado del mercado. Disculpen, ¿necesitan algo? Oh, disculpe, los he asustado. Cuando les hablé, uno de los hombres abrió la boca. Levantó ligeramente ambas manos, indicando que no tenía malas intenciones. No somos nada sospechoso. De hecho, yo también tengo sangre demoníaca. Mira, dijo el joven de cabello negro, girando un poco la cabeza. De hecho, noté que tenía orejas puntiagudas como las nuestras. Su cabello recogido en la parte de atrás se movía suavemente. Relajé un poco los hombros tensos por la precaución y volví a mirarlo. De hecho, escuché que había una ciudad donde vivían demonios y humanos, y vine hasta aquí. Mientras me interesaba la vida de la gente, escuché muchas voces de niños que parecían divertirse y me dio curiosidad. Este lugar es muy bueno. Todos parecen felices. Me alegré de que elogiaran a Lugras. Nadie se sentiría mal si alababan este lugar creado por Lady Remilia, la ciudad donde vivimos. Sí, así es. Lady Remilia, que gobierna esta ciudad, nos ha creado un lugar donde todos viven en casas con techo, comen bien y pueden ir a la escuela. También se les paga por su trabajo. Ya veo, todos viven felices. Eso se nota mucho. Por supuesto, no solo nosotros, sino también los demonios adultos, no, incluso si no son demonios, Lady Remilia los ha salvado, y muchos viven con una sonrisa en esta ciudad. Ah. Lo pensé cuando lo vi desde la colina hace un momento. Es una ciudad bien cuidada, limpia y maravillosa. ¿Verdad?
Este orfanato también lo preparó Lady Remilia. Todos pasan sus días con una sonrisa. Todo es gracias a Lady Remilia. Lady Remilia es una persona maravillosa, ¿saben? De hecho, yo fui el primer demonio en mudarme a la aldea, y en ese momento el niño más pequeño se enfermó. Pero ella lo cuidó con mucho esmero, sin preocuparse por sí misma. Me esforcé por explicar lo maravillosa que era Lady Remilia. Les conté lo feliz que era la vida en el orfanato, lo maravilloso que era este lugar y lo divertidos que se lo pasaban los niños. Mientras yo también dirigía el orfanato, aprendía a leer, escribir, calcular y hacer magia con ellos, y cuando le dije lo divertido que era, el hermano que estaba frente a mí sonrió felizmente. ¿Es usted, hermano, una persona que desea emigrar a esta ciudad? No. Tuve la suerte de poder vivir entre la gente, así que, afortunadamente, tengo un lugar al que pertenecer. Ya veo. Si es alguien que tiene un lugar al que pertenecer, entonces está bien. Las palabras del hermano no parecían mentira. Si no es una persona que sufre como yo en el pasado, que pensaba, no puedo ir a ningún lado, pero quiero escapar a algún lado, y simplemente no estaba muerta, entonces está bien. El hermano levantó la vista de repente, con una expresión un poco triste, y miró a su alrededor. Pero, precisamente porque he vivido escondiéndome, quería ver con mis propios ojos una ciudad donde los demonios y los humanos viven juntos. Así que era eso. Por eso, hoy, estoy feliz de poder ver con mis propios ojos una ciudad y una gente tan maravillosas. Al ver al hermano sonreír, yo también sonreí. Gracias por escucharme, señorita. De nada. Me alegro de haber podido hablar de lo maravillosa que es esta ciudad y de Lady Remilia. El hermano de cabello negro sonrió de nuevo y luego se volvió hacia la persona que estaba detrás de él. De repente, esa persona me miró. Un hombre alto que había estado observando nuestra conversación con una sonrisa. El otro, que había permanecido en silencio todo el tiempo, me hizo un gesto con la mano cuando nuestras miradas se encontraron y luego se dio la vuelta. Estoy segura de que ellos dos también se han encariñado con esta ciudad. Me sentí un poco más feliz y regresé al edificio con paso ligero.